Muchísimas gracias a cada uno por escucharse, por escuchar ese ser. Gracias a ti, David, por armar todo esto y compartir desde distintas herramientas esas posibilidades que tenemos, ¿no? Desde el mundo y en el mundo para conectarnos con lo que realmente somos. Así Muchas es. gracias. Como dice David, gracias a ese ser superior, hablando en términos de un curso de milagros, a ese Espíritu Santo que nos guía y que nos une en un propósito superior y divino. Así. Entonces, bueno, Yo te no voy sé, a David, si interrumpir. quieres hacer la presentación, como contar un poquito de Exacto. mí. Voy a Dale. interrumpir para poderles decir que Catalina Es, es coach espiritual, es publicista de profesión. Si se dan cuenta aquí, todos están en varias cosas y eso me encanta, porque siempre he pensado que en el universo vinimos a este plano y también tenemos que disfrutar de este plano. Para algo vinimos. Siempre ha sido inquieta y ha buscado porque sentía que había algo más. Gracias a una experiencia retadora desde el año 2012, se abrió a experimentar el amor a través de los seres de luz, dejándose guiar y comprendiendo la vida con propósito desde la espiritualidad. En este camino entendió, comprendió que más allá de la guía que recibimos día a día, su objetivo es recordarnos que los seres de luz somos nosotros mismos en la verdad del espíritu. En este camino de luz, para disponerse en amor y servicio, ha integrado en sus herramientas como terapia con ángeles, que conoció por María Elvira Pombo, Paula Gutiérrez, Doreen Virtue y Charles Virtue, Reiki Angelical, guiada por Teresa Salazar, canalizadora y mentora de esta práctica, y Bioneurocoaching en la Escuela Americana de Bioneurocoaching. Todo esto ha sido soportado desde las enseñanzas de un curso de milagros, curso de entrenamiento mental, de autoestudio, que nos ayuda de la mano del Espíritu Santo a entender lo que llamamos vida. Cata, son todos suyos. Muchísimas gracias. Qué rico compartir, me encanta, me apasiona compartir sobre espiritualidad. Eh, Como decía David, si siento esto parte de mi propósito, de mi esencia, aunque estudié publicidad, una de las carreras que me llamó la atención fue la psicología, pero creía que había otras opciones y bueno, me fui por publicidad, porque me gustaba también el tema de psicología del consumidor, etcétera. Pero cuando elegí, eh, como decía David, desde una experiencia retadora, eh, así como dicen, tomar fondo para coger impulso, ahí entendí que había algo más. Y desde muy pequeña, eh, hacia los 14 años, bueno, ya entrando a la adolescencia, tuve que ir a psicólogo y todo, porque para mí la vida no tenía sentido. De lo que le decían a uno de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ya, o sea, como que eso es lo que yo soy, esto es lo que yo soy, y de eso se trata la vida. Y había algo ahí que me decía, no, hay algo más. Entonces, pues como que si era para eso, no tenía sentido. Y pues obviamente incluso pensar en suicidio y demás desde esa edad, que dije, no, tiene que haber otra manera. Y años después, muchos años después, dije, bueno, ok, ¿cuál sería esa otra manera? Ya cuando me aburrí de estar dando eh, vueltas como ratoncito en rueda, ¿no? De caer en lo que yo llamo síndrome de telenovela mexicana, en el que vemos el mismo guión pero con diferente reparto. Es decir, es que siempre me pasa lo mismo, es que el jefe siempre es así, es que la pareja siempre es así, es que soy víctima del mundo. ¿Y cómo me puedo proteger del mundo si siempre tengo que estar ahí como alerta desde esa vulnerabilidad que nos supone el ser humanos? ¿Mm? Y ahí pues empecé mi conexión con los ángeles y demás, empecé a escuchar como esa otra vocecita. Y ahí la vida fue cambiando. Y desde pasar de 15 años más o menos de trabajar en marketing, pues a dedicarme al coaching espiritual y terapia con ángeles.
apoyada en un curso de milagros, ¿no? Siguiendo esa voz, dejándome entender esas distintas herramientas que tenemos para conocernos, para trabajarnos. Y entre esas herramientas, el curso de milagros. Y llegó a través de una meditación, porque yo decía, bueno, sí, ya me dejo guiar por los ángeles, ya ellos me han ayudado en el tema laboral, en el tema económico, me he dejado guiar y eso ha funcionado bastante bien. En el tema de pareja estaba viendo como cambios y yo decía, bueno, y entendí que seguía viviendo desde esa necesidad humana de siempre querer algo más. Tengo un triciclo, ahora quiero una bicicleta, quiero una moto, quiero un carro, una camioneta, un Ferrari, un helicóptero, el helicóptero, el avión. Y siempre buscando más y nunca tener respuestas, nunca sentir verdadera plenitud en la vida. Y dentro de esas preguntas yo dije, bueno, ¿cuál es el siguiente paso dentro de mi camino espiritual? Y me dijeron el camino corto o el camino largo. En una meditación esa fue la clara respuesta de los ángeles que me mostraban el cuento de Caperucita Roja. Y al preguntarles por qué, me dijeron, ¿es el camino corto o el camino largo? Y les dije que por qué. Que, ok, no tenía ni idea a qué se referían, pero estaba como dispuesta. Y desde el trabajo con ángeles y también que compartía Néstor ayer es un poco esa voluntad, ¿no? De escuchar y también de seguir esa guía, porque cuando nos conectamos con ese ser superior, con esa guía de otros planos de conciencia, es como si prendiéramos el GPS, pero el GPS nos dice coge para la derecha, no coge para la izquierda, porque yo creo saber que es lo mejor, que yo tengo más información. Entonces, desde que acepté seguir ese camino, dije, ok, no tengo ni idea cómo hacerlo. Me decían, enamórate de ti, yo no tenía ni idea cómo enamorarme de mí, pero decía, ok, estoy dispuesta a aprender a enamorarme de mí. Y desde esa disposición es como quitarle el seguro y dejar que entre esa luz a nuestra vida, ¿vale? Andrea, veo que tienes la mano levantada, si quieres al final resumimos todas las preguntas y les doy participación. Súper. Entonces, ahí entendí, empezó a llegar a mi vida el curso de milagros a través de un libro que igual les voy a compartir unos autores y libros al final. Los pueden ayudar muchísimo más a comprender qué es un curso de milagros, cuáles son sus enseñanzas y a conocerse a ustedes mismos a través de la práctica del curso de milagros. Porque aunque parezca súper teórico, súper ladrilludo, es lo más práctico que hay en la vida. ¿Mm? Pero bueno, vamos a hablar entonces, ahora sí entrando en materia, de qué es un curso de milagros. El curso de milagros es este libro, ¿no? A ver, quito un poquito el fondo. Para que lo vean, es este libro, azulito con letras doradas. ¿Mm? Ese es el libro. Y ese libro llega a este plano a través de una psiquiatra que se llama Helen Schucman, que trabaja en la Universidad de Nueva York. Atea por principio, familia judía, pero su nena era católica y había tenido influencias de varias religiones, pero ella de por sí se catalogaba como atea. Y trabajando en psicología, en psiquiatría, dice que empieza a escuchar. Esto empezó en el año 65. Empezaba a tener sueños como premonitorios, como nos decía David. En los sueños recibimos mucha información también. Ella recibía sueños premonitorios, como que tenía ese canal de comunicación abierto, pero no tenía ni idea por qué ni para qué. Cuando empieza una voz, ella escuchaba claramente en su mente, no una voz como si fuera externa, sino como una voz interna que sabía que no era ella, sabía que no era así como ella pensaba, sabía que no era así como ella oraba. Y esa voz le dice, este es un curso de milagros, toma nota.
y era donde Bill Bedford, era su jefe, con el que tenía una relación bastante chocante. Y le dice, ok, empieza a escribir lo que te dice esa voz. Y luego miramos si te medicamos o qué, porque pues, los dos psiquiatras dicen, no, pues le volvieron las voces con la esquizofrenia literal. Y ella empieza a escribir y empieza a recibir lo que es la introducción de un curso de milagros. Y dice, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en un momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, lo cual, perdón, este curso no pretende enseñar el significado del amor, eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo. Pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Y en eso radica la paz de Dios. Si yo les digo, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Quiero que piensen lo primero que se les viene a la mente. Nosotros nos sentimos amenazados cada día. Nosotros como humanos nos sentimos amenazados cada día. Sí, el cuerpo es amenazado todo el tiempo. Este personaje que creo ser puede ser amenazado. Sí. En este mundo, nada es eterno, como diría el sabio Darío Gómez, ¿no? Entonces, ¿qué de este mundo es real? Cuando hablamos de que nada real puede ser amenazado y que nada irreal existe. Y en eso radica la paz de Dios. El curso de milagros, yo lo puedo resumir básicamente contándoles la película del Rey León. Me encanta esa película. Y muchas otras nos hablan del contexto del fondo de un curso de milagros. Entonces, por ejemplo, Matrix, así como no tengo certezas, pero tampoco dudas de que las hermanas Lebrinsky, bueno, las que lo escribieron, tenían información de un curso de milagros para entender la matriz, qué es la realidad, qué es la unión, qué es ese antivirus que debe entrar en la matriz, ese ego que sería el señor Smith, que sabemos que es uno solo, ¿sí? Pero que se manifiesta en todos, que es lo que soporta este mundo. ¿Sí? Esas son ideas de un curso de milagros. El querer salir de la Matrix es el despertar espiritual. Y en el Rey León les quiero compartir simplemente este pedacito. ¡Vamos! ¡Camina! ¡No tan aprisa! ¡Espera, por favor! ¡Alto! Mira allá abajo.
No es mi padre. Es solo mi reflejo. No. Ahí está. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba, ¿Padre? Simba, me has olvidado. No, eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda quién eres. No, padre. No me dejes. Recuérdalo. Padre. Recuérdalo. No me dejes. Recuérdalo. ¿Qué fue eso? El clima. Muy peculiar. ¿No crees? Sí. Parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. No, 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 no. No, mi bastón. Oye, ¿a dónde vas? Voy a regresar. ¡Eso! ¡Anda! ¡Date prisa! Bueno, esa es la voz que escuchamos, ese Rafiki que nos dice, sigues siendo tal como Dios te creó, sigues siendo tal como tu verdadero creador te hizo, a su imagen y semejanza. Él no es la imagen que tú has hecho de él, quizás, esa imagen que a través de religiones, a través de estas creencias del Dios castigador, etcétera, hemos hecho. Dios es solo amor y por eso es lo que yo soy. Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Es una de las frases del curso de milagros. Entonces, si Dios es solo amor, ¿yo por qué siento miedo? Si Dios es solo amor, ¿yo por qué juzgo? Porque nos olvidamos de quién somos. Y volviendo al Rey León, si se acuerdan, supongo que todos lo vieron, empieza todo perfecto, ¿no? En la selva, Mufasa y Nairobi, creo que se llama la esposa, bueno, no me acuerdo. Tienen a Simba, ¿no? Crean ese hijo perfecto que va a ser el rey, ¿no? Y lo crean bajo esa premisa, ¿no? Y le dice, todo lo que toca la luz te pertenece. Y Mufasa le dice, ah, ok. No, Simba le dice, bueno, y entonces como que puedo mandarlos a todos. Le dice, no, tú tienes que procurar el bien para todos. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Después de que tienen esa conversación, llega Simba a donde su tío Scar y empieza a escuchar esa vocecita que le dice, mira, más allá de la luz hay un cementerio de elefantes que está súper chévere.
y él empieza como a tratar de ir más allá de la luz. Cuando la luz es lo que le dice a su padre, que es lo único real, que es lo único que tiene y lo único que le pertenece. Y él va. Y esa vocecita le dice, ven por acá, ven por allá, hasta que termina pasando la estampida en la que muere Mufasa. Y llega Scar y le dice, mira lo que hiciste, mataste a tu padre, sal corriendo y no vuelvas nunca. Y él sale corriendo. Y si se acuerdan, él se queda dormido y cuando despierta, está en este mundo de Hakuna Matata, con Timón, con Pumba, donde la pasa chévere, etcétera, etcétera, pero que de vez en cuando llega ese pensamiento de, ¿y mi hogar? Este león que no es león, este león que no gobierna su reino, no es lo que yo soy. Y al tener ese pensamiento, llega esa voz a Rafiki y vuelve. Rafiki llega donde está él y es la escena que vimos, en donde él llega a restablecer esa conciencia de quién somos realmente, ese Espíritu Santo. Y que nos dice un curso de milagros, efectivamente, en la mente del Hijo de Dios se mete una loca idea de qué pasaría si me separo de mi fuente. Y nos dejamos creer que todo eso fue real, que pudimos matar a Dios, como Simba Mufasa, y ahí se genera una culpa profunda y preferimos envolvernos. E incluso la Biblia dice, se cubrieron de vergüenza Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Y se cubrieron, es como que taparon su conciencia de plenitud y se creyeron que ese cuento era lo que era. Y en la Biblia dice, Adán cae en un sueño profundo, pero nunca sabe que despertó. Nunca dice que despertó. Es porque a nivel colectivo no hay ningún despertar colectivo. Sí que a nivel de conciencia hemos ido evolucionando, avanzando y despertando. Y la premisa de un curso de milagros es que cuando se entra esa pequeña loca idea de qué haría, de qué pasaría si me separo de mi padre y nos creímos el cuento, es lo mismo que yo dijera, ok, ¿qué pasaría si yo decido a la panadería por pan, leche y huevos? Salgo, estoy acá en casa, pero pienso en qué pasaría si salgo. Salgo, me encuentro con el vecino, me roban en la calle, etcétera, etcétera. Llego, me encuentro con el uno, me encuentro con el otro, tal, y pasan un poco de cosas. Y digo, me acuerdo que yo tenía pan, leche y huevos en la nevera. Ya en mi mente he vivido toda esa experiencia del qué pasaría si. Ya mi mente vivió toda esa historia. ¿Pero realmente pasó? No. ¿Dónde quedan los sueños cuando despertamos? David nos hablaba de que soñó con el colegio, con la campana, etcétera, etcétera. Cuando David despertó, ¿dónde queda todo eso? Cuando soñamos una pesadilla, un sueño placentero, ¿dónde queda cuando despertamos? Simplemente fueron ideas que nos muestran la información que tenemos en nuestra mente. ¿Y qué información tenemos en nuestra mente? Y acá les vuelvo a compartir pantalla. El curso de milagros nos habla de dos sistemas de pensamiento. Y esos dos sistemas de pensamiento nos hablan de dos premisas muy distintas y diametralmente opuestas. Nos habla de dos problemas. De identidad. ¿Quién soy? Soy este cuerpo que nace, crece, se reproduce y muere, que tiene toda una historia familiar que está repitiendo en el presente, que tiene expectativas y planes futuros, que se cree definir por lo que dicen de él, que se cree definir por cuánto tiene, que se cree definir por lo que hace, o se reconoce en espíritu. ¿Quién soy? ¿Este personaje
que teme y sus juicios son justificados, sus temores son justificados, o simplemente ama y su amor está totalmente justificado por la verdad que es. Esos son los dos sistemas de pensamiento, el amor y el miedo. Y el curso nos dice, cuando el Hijo de Dios cae en el mundo de la percepción, necesita ayuda para salir, porque ya se creyó toda esa idea. Y ya su visión, su percepción está empañada por esas creencias de lo que no es. Entonces ya no veo, sino percibo. La primera lección de un curso de milagros es nada de lo que veo significa nada. Y la segunda es nada de lo que veo significa nada, porque todo tiene el significado que tiene para mí. Si yo les muestro, qué sé yo, esta pulsera, bueno, y no, así acá se ve. Si yo les muestro esta pulsera, para algunos significa algo, a algunos les genera una emoción o algo. Para mí tiene un significado por quien me la regaló, por el material que está hecho, que tiene un significado para mí. ¿Qué pasa cuando escuchamos una canción? Estamos con nuestra pareja y nos dedican nuestra pareja una canción. Sentimos amor, sentimos plenitud, sí, te amo, no sé qué bonita la letra. ¿Y qué pasa cuando escuchamos esa misma canción, pero hemos terminado con esa pareja? Ya no nos genera amor, dicha, paz y plenitud, ¿no? Nos genera tristeza, rabia, claro, es que lo que me dijo, es que no se lo creía ni él. Bueno, toda esta historia. Entonces, realmente lo que vemos lo estamos viendo, lo que oímos lo estamos oyendo, lo que sentimos con el cuerpo. ¿Realmente es lo que está pasando o simplemente lo estamos interpretando a través de la mente, a través de toda esa información? Y esa mente tiene un poco de juicios y justificaciones para tu falta de paz. Pero cuando el curso de milagros te dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en eso radica la paz de Dios. Entiendes que lo único que está empañando esa paz de Dios que habita en ti, pura, perfecta, eterna, inmutable, como tú, son tus juicios, son tus creencias cerradas, es tu justificación a tu falta de paz. No, es que mira lo que me hizo, no, es que mira lo que me dijo, no, es que mi papá me abandonó, no, es que mi mamá me rechazó, no, es que tengo esta enfermedad. Entonces, cuando caemos en ese mundo en el que creemos ser este personaje y llevamos eones y eones, porque no hablo del personaje que tiene cada uno ahorita, no hablo de Majo, no hablo de David, no hablo de él, no. Hablo del personaje que se creyó separado de la fuente, que lleva eones, vidas, experiencias, viviendo lo mismo. Y esa es la definición de locura básica, ¿no? Hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Y eso es lo que hacemos cada día, yendo como ratoncito en rueda, o cambiando de pareja a ver si este sí me ama, cambiando de empleo a ver si mi jefe sí me valora, yéndome de la casa de los papás a ver si me dejan de fastidiar. Pero entonces cambio de pareja, pero no cambio mi creencia. Entonces, esa idea del qué pasaría si es como si se mete un archivo de virus a mi computador y empiezo a ver imágenes que no corresponden a lo que realmente hay, a lo que realmente es real. Simplemente es un archivo de virus, ¿cierto? Y yo me creí que esa pantalla era lo que era, que no digo, es que algo está pasando. Y cuando vivimos desde el ego, desde el personaje, desde el cuerpo, cuando nos entendemos como mucho más y tenemos una situación en la que no estamos en paz de cualquier tipo, y sea laboral, sea sentimental, sea familiar, sea económica, lo que sea, es como si se prendiera el bombillito de gasolina del carro
Ok, sí, ese bombillito me está quitando la paz, pero no miro lo que pasa en todo el ser, ¿no? Que está haciendo que ese bombillito se prenda. Y ok, me falta gasolina, pero ¿qué hacemos? Apagar el bombillo. Y ese es el uso equivocado del cuerpo. Porque si bien el ego crea todo un mundo basado en cuatro premisas, no son más. Y quiero que me digan si no. El ego es esa conciencia que nos habla de muerte, que nos habla de escasez, que nos habla de pérdida y que nos habla de separación. Todo en este mundo nos habla de muerte, de escasez, pérdida y separación. Y si hay alguna situación en la que yo no estoy en paz, es porque como ser he creído en la muerte, en la escasez, en la pérdida y en la separación. ¿Tiene algún poder en la esencia espíritu? No, no, porque como hablábamos desde el sueño, yo sigo en el reino de los cielos, en paz y plenitud. Pero he creído en la necesidad, he creído en la muerte, he creído en la escasez, he creído en la pérdida, he creído en la separación. Y por eso es que vivo las experiencias que vivo y por eso es que sufro las experiencias que sufro. Porque en mí hay una información que me hace juzgar una situación. Yo me puedo pegar en el dedito chiquito del pie derecho. ¿Pero qué me lleva el dolor al sufrimiento? Un juicio. Si vivo el dolor, simplemente lo siento, respiro y ya. Sé que no me define, sé que es una experiencia temporal y ya. Pero ¿qué pasa cuando empiezo mucha bruta? Hubiera tenido más cuidado, ya no voy a poder caminar, etcétera, etcétera. Emite un juicio y eso ya me llevó al sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo interpreté desde el ego. ¿Mm? Y estos dos sistemas de pensamiento, como ven, ahí están como en una balanza, me llevan a mí como un tomador de decisiones. Y yo elijo siempre a nivel consciente o inconsciente interpretar cada experiencia desde el sistema de pensamiento ego, desde el sistema de pensamiento espíritu. Cuando yo me di cuenta que yo podía elegir no sufrir una situación, sino vivirla y aprender de ella. Nuevamente volviendo al tema de Simba, mi vida cambió y ya entendí que la vida en mayúscula tenía mucho más propósito que nacer, crecer, reproducirse y morir, sino de que cada experiencia me iba a llevar un aprendizaje y cada compañero me iba a llevar a conocerme a mí. ¿Mm? Y esos aprendizajes es un poco lo que hablaba Néstor, de ya elegimos nuestras experiencias familiares, ya elegimos la familia con la información que debía tener para que yo pudiera desde el plan del alma ser útil. Y si recordamos lo que decía, dice, este es un curso obligatorio y no como el libro, un curso de milagros, es como el proceso de deshacimiento del ego. A todos y a cada uno, y por eso honro tanto este encuentro, porque se nos muestran distintas herramientas que para mí son tantos idiomas en los que el espíritu nos va a hablar a cada uno, a través del idioma que cada uno puede entender. Yo puede que me conecte más desde la relación con mi familia, puede que me conecte más porque no es de la astrología, puede que me conecte más a través de los rituales chamánicos, etcétera, las gemas, los cristales, puede que me conecte más desde los ángeles, puede que me conecte más desde la liberación emocional, pero para cada uno, siendo un solo curso, el curso es sumamente individual. Y no he conocido una sola persona que haya tenido el curso de milagros como herramienta, que haya experimentado lo mismo o que se le haya guiado a lo mismo.
es porque también más adelante en el curso se te dice, tú tienes una función indispensable en el plan de Dios. No juzgues la función que se te dio. Y ahí es donde para mí, desde el curso de milagros, puedo entender, y por eso digo, y bueno, como leía David en el comienzo, todas las herramientas que integran en mí, el Reiki, terapia con ángeles, bioneurocoaching, entre otras, las soporto bajo las enseñanzas del curso. Porque si hablo de ángeles, hablo de la guía que recibimos desde ese otro plano de conciencia y también desde esa energía sanadora del amor, que cuando yo la invito, cuando yo elijo el amor, cuando yo elijo interpretar una situación desde el espíritu, se van a sanar esas memorias, ¿sí? Entonces, cuando a través de TRE nos conectamos con esa información que hay en el inconsciente y pedimos desde ese ser superior que sigue en total contacto, paz y plenitud con su fuente, se limpian esas memorias. Y esa es la función del Espíritu Santo, guiarnos y sanar. Las memorias es como ese antivirus que me va a ayudar a restablecer en mí esa conciencia de dicha, paz y plenitud. Entonces, toda experiencia, y el primer principio de los milagros es no hay grados de dificultad en los milagros. Al espíritu no le queda más fácil o más difícil sanar una gripa que un cáncer. Darte para pagar los 2.500 del CIP que te ganan la lotería. Pero ¿qué pasa? También el curso de milagros nos habla que el Espíritu Santo vio desde el despertar final y le dio a cada una de esas conciencias aparentemente separadas de la mente la forma de llegar a ese mismo despertar. O sea, el guión ya está escrito. Y para mí ese guión ya está escrito, como el ya elegimos nuestros padres, ya elegimos las experiencias, no resonamos con nuestras parejas porque tienen ojos azules o porque es alto y acuerpado. Quizá resueno con los ojos azules en mi pareja porque mi papá tiene ojos azules y hay algo que yo no he sanado con ese personaje que llamo papá. Y por eso es que resueno con él. Y por eso es que se me vuelve a presentar esa oportunidad para elegir de nuevo. ¿Vale? ¿Y qué tengo que elegir yo? ¿Desde dónde interpreto ese guión que ya tracé? Y al elegir el espíritu se va restaurando en mí esa conciencia de eternidad, de plenitud, de totalidad y de unicidad. Y acá también se nos habla de la diferencia entre forma y contenido. No significa, que yo también lo creía al principio, que obrar milagros era caminar sobre las aguas, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, recibir el número de la lotería, ¿no? Para tener más plata que, etcétera, etcétera. No. Porque esas cosas, el ego también nos concede ese tipo de cosas, pero para reforzar las ideas. El ego puede hacer que yo experimente ese ganar la lotería. Pero ¿qué pasa con la gente que se gana la lotería? A los 2 meses está igual o peor de cómo estaba. Si no han sanado su creencia en la carencia. Puede que me dé esa pareja que yo he soñado. Pero puede que me separe al año, a los 2, a los 5 años, o no me separe, sino elija seguir sufriendo esa relación o viviendo esa relación conflictiva, ¿no? Tóxica, al no haber sanado esa idea de pérdida y de separación en mí. Entonces, si en mí hay una creencia, una idea de abandono, puede que lo que a mí detone una experiencia sea ver un perrito abandonado en la calle. Y eso me da tristeza, eso me saca de mi centro de paz, etc. Entonces puede que yo elija y se me dé el cómo montar un refugio de rescate de animalitos, para que cada animalito que yo voy a abandonar lo lleve a ese refugio y ya diga, uff, listo. Ya no tengo otra manera de sentirme abandonada. ¿Por qué? Porque proyectamos, ese es otro principio del curso, del ego, está proyectando todas esas creencias afuera.
la crucifixión, porque bueno, el curso de milagros, esa voz que le dictaba a Helen, se identifica como Jesús y es esa conciencia crística de Jesús, desde ese ser que despertó en el Cristo que somos, para reinterpretar todas esas ideas. Le dice, claro, que a los ojos del mundo me crucificaron, me latigaron, todo, pero yo no pude haberlo vivido desde ahí, porque no creía en el ataque, no creía en la condena. Y el único aprendizaje que tenía esa experiencia de la crucifixión fue: enseña solo amor, pues eso es lo que eres. Ante cualquier experiencia, yo puedo experimentarla y vivirla desde el amor. No me voy a sentir víctima. Lo vivo desde el espíritu que se está recordando a sí mismo. Ese espíritu que, recordarse a sí mismo, está despertando su verdadera conciencia. Entonces ese es el proceso al que se nos invita, ese es el proceso al que acompaño a mis pacientes, a esa reinterpretación del guión, al para qué elegimos vivir esa experiencia, a qué estoy proyectando en el otro. Porque si seguimos proyectando la información que hay en nosotros, es como si me veo despeinada, entonces hago así en la pantalla, creyendo que así me voy a peinar. No, tengo que mirar adentro. Y para mirar adentro tengo que dejar de juzgar. Y una de las frases que me encanta del curso de milagros, del manual de psicoterapia, es: el final del juicio es el comienzo de la sanación. Cuando ya no encuentro nada más que juzgar en este mundo, o cuando yo entiendo que mis juicios no tienen sentido, porque me están envenenando más a mí y me están alejando más a mí de mi verdadero ser y mi verdadera esencia, dejo de juzgar y me permito aprender. Y para eso, el curso nos da la herramienta del perdón. Ese perdón para sanar, que no es identificar culpables ni asumir culpas. Y en la psicología antigua había mucho el tema de: es que tú eres así porque tu papá te abandonó. Es que tú eres así porque abusaron de ti cuando niña. No, es ok, ya esto pasó. ¿Qué puedo aprender de ahí? ¿Para qué elegí vivir eso? Y acá me vuelvo también a Matrix, en la segunda película, donde el oráculo le decía: no estás acá para saber qué es lo que elegiste vivir o cuál fue el papel que elegiste, sino el para qué lo elegiste. Entonces no estamos acá para juzgar al uno, para juzgar al otro, sino saber el para qué elegimos nosotros desde el plan de Dios para nuestro despertar y nuestra salvación, vivir esa experiencia. Entonces ya no es mi papá, ya no es mi mamá, ya no es mi pareja, ya no es mi jefe. Ese seré yo. Si siempre me pasa lo mismo, ¿será que hay algo en mí que está resonando lo mismo? Que sigue creyendo lo mismo, que no se ha permitido desde esa conciencia superior del Espíritu Santo sanar esas memorias. Entonces ahí reconozco mi parte. Ok, no es lo que está pasando, sino como yo lo estoy percibiendo. No lo que yo estoy viendo a nivel de la forma, sino como lo estoy percibiendo. Y acá me voy a antes de que empezara, 3 meses antes de que empezara el dictado curso de milagros, a Helen. Ellos estaban en una discusión, tenían una relación súper insana. Y después de una discusión, él salió a caminar y ella salió detrás de él y le dice: tú no tienes por qué ser así. Y ella le dice: estoy de acuerdo, no, tiene que haber otra manera de ver eso. Y te voy a ayudar a encontrarlo. Y la respuesta del universo, al ver otra manera de ver esto, fue un curso de milagros. Entonces no significa, eso no tiene por qué ser así. Significa no tengo por qué enfermarme, sino no tengo por qué sufrir una enfermedad. No tengo por qué creerme el cuento de que soy ese ser enfermo vulnerable. Esto no tiene por qué ser así, no significa que no tienen por qué robarme. Significa que no tengo por qué, desde la conciencia de unicidad, creer que puedo perder algo.
Pero cuando ya detoné, ahí ya digo, invito al Espíritu Santo. ¿Mm? Invito a esa divinidad a que me ayude a corregir mis pensamientos. Y esta es la herramienta que les quiero dejar, la herramienta del perdón como sanación. Aunque sí que es necesario, un curso de milagros como tal es un entrenamiento mental para situarnos desde ese tomador de decisiones. Y por eso tiene el texto, que son 31 capítulos, que nos da ese contexto de los sistemas de pensamiento, de cuál es el mundo real, de por qué nos relacionamos cuando santificamos una relación o cuando estamos viviendo una relación especial de ataque, de sufrimiento, de posesión. Invitar al Espíritu Santo y entregarle esa situación para que Él la santifique y le dé un propósito superior y divino. Porque cuando Dios se da cuenta que su hijo cae dormido, que esa extensión de su amor puro y perfecta, cae en un sueño profundo, sabe que tiene una pesadilla, pero no sabe qué pasa. Y empieza este plan de Dios para la salvación. Y ahí es donde crea el Espíritu Santo, que es ese mediador entre los dos mundos y que corrige la mente y va llevando a su hijo cada vez al despertar. ¿Eh? Entonces, cuando hablamos del caer en el sueño, es porque estábamos totalmente en dicha paz y plenitud, creímos que había algo más, creímos que había ese algo más allá de la luz, de la totalidad, cuando lo que es todo no puede tener opuestos. Y tercero, nos creímos que ese ser perecedero, limitado, equivocado, es lo que somos. Esa es la segunda caída de la conciencia. Entonces tenemos es como que revertir o invertir nuestro sistema de pensamiento de, ok, ya he juzgado una situación, ya me he creído que soy lo que soy. Segundo, hay algo de esto que he hecho real. Ahí en mí hay una creencia que me lleva a juzgar esta situación. Y ahí invito al Espíritu Santo a que sane mi mente. Entonces, mi función en el proceso de perdón que nos propone el curso son esas dos. Uno, darnos cuenta que no estamos en paz. Y dos, centrarnos en el presente, invitar al Espíritu Santo para que corrija nuestra mente y sane esas memorias en todas las dimensiones del tiempo y restablezca en nosotros la cordura. Porque todo lo que el ego ha inventado, Dios hizo eternidad, el ego tiempo lineal. Dios crea lo ilimitado, el ego crea las formas limitadas y separadas. Dios crea la unicidad, el ego crea separación. No crea, fabrica, porque nada de eso es real. Solo lo que digo, solo la verdad es verdad y nada más es verdad. Entonces, todo lo que experimentemos distinto a eso es sujeto a invitarlo a la expiación, que es como le llama el curso al proceso de perdón. ¿Vale? Entonces, antes de pasar a preguntas, quiero que hagamos una meditación, ¿ok? Para hacer ese proceso de expiación, ¿vale? Entonces, los invito a que nos sintamos cómodos. Si quieren prender la cámara, está bien. Pero lo importante es que estén más centrados en ustedes mismos, relajados, ¿vale? Entonces vamos a respirar profundo. Vamos a escanear el cuerpo de pies a cabeza, empezando por los pies, pantorrillas, rodillas, muslos, cadera, cintura, bajo vientre, boca del estómago, corazón, garganta, mejillas, paladar y lengua, cuero cabelludo,
Ahora mira. Y vas a llevar la atención al centro de tu pecho. Y en ese lugar encuentras una pequeña chispita de luz. Y vas llevando tu conciencia ahí. Y con tu respiración, esa chispita va creciendo. Se va extendiendo hasta envolverte en una burbuja de luz. Esa burbuja se empieza a elevar por encima del techo, montañas, nubes, para llevarte a esa nube en la que puedes descansar. Empiezas a caminar. Y a medida que vas avanzando, vas viendo que hay un portal de luz dorada. Frente a ese portal está nuestro hermano mayor, el Maestro Jesús, esperando. Te agradece por haber retornado a tu hogar y abre las puertas a tu llegada. Te muestra un trono de luz dorada dispuesto para ti. Vamos a invitar a toda la luz y todo el amor. Y ves como en una pantalla se empiezan a reflejar imágenes de lo que hiciste ayer, hace un año, hace 3 años. A tus 35 años, a tus 28 años, a tus 21 años, a tus 14 años, dónde estabas, con quién estabas. A los 7 años, a los 3 años, cuando tenías 1 año. De pronto esa pantalla se pone en blanco. Y Jesús te entrega un libro, como un álbum de fotos, con todas esas imágenes que has recorrido. Y miras esas situaciones o personas que te han conflictuado. Y mira cómo situaciones de separación, de pérdida, de escasez, de muerte, te han sacado a tu centro de paz. Y repítete a ti mismo: debo haber elegido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permite, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Y elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Y le entregas ese libro a Jesús, ese símbolo del amor, de la divinidad, del perdón. Y a ese lugar empiezan a llegar todas las personas: papá, mamá, hermanos, exparejas, jefes, sobre todo esas que no has podido perdonar. Y llega ese personaje que tú has sido a los 7 años, 14, 21, 28.
28. Respira profundo. Y vas a ver en cada uno esa chispa en el centro de su corazón. Y a cada uno le vas a decir: soy espíritu puro, perfecto e inocente. Todo es perdonado y liberado. Eres espíritu puro, perfecto e inocente. Todo es perdonado y liberado. Eres espíritu puro, perfecto e inocente. Todo es perdonado y liberado. Es como esa luz se extiende de corazón a corazón, los envuelve. Y ya no ves nada más, solo ves esa luz. Solo eres esa luz en la que está contenido todo y todos los que te rodean. En esa luz, a decir: gracias, Padre, porque en ti lo tengo todo y lo soy todo. Gracias, porque yo soy extensión pura de tu amor. Y hoy uno mi voluntad a la tuya. Y te entrego mis pensamientos, palabras y acciones. Y todas mis relaciones para que sean reflejo de la luz y el amor que yo soy. Gracias, Padre. Te amo. Descansando en esa luz, se va resumiendo en tu corazón. Vas moviendo manos y pies, conectándote con la respiración. Y vas volviendo al aquí y a la ahora. Para llegar a este proceso de deshacimiento del ego a través de la invitación del espíritu, sí que es necesario el entrenamiento mental a través de las lecciones que nos propone el curso. Son 365 lecciones, está el manual para el maestro donde se resuelven dudas, y luego hay otros apartados que complementan también mucho esa experiencia, y se vuelve una forma de pensar, una forma de vida, el elegir siempre el amor como intérprete. Y bueno, ya estamos a un minutico de terminar. Les quiero agradecer. No sé si hay alguna una o dos preguntitas que se puedan resolver, así como en flash. Cata, muchas gracias a ti por esta conferencia tan bonita, por esa meditación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, mil gracias, bello regalo. Bueno, qué bueno que hoy ha sido un día de meditaciones y de encontrarnos con nosotros mismos también. Qué bonito. Cata, no hay preguntas. Nuevamente gracias. La gente que quiera igual comunicarse con Catalina, aquí les vamos a compartir los datos de Catalina. La pueden encontrar igual en WhatsApp, en WhatsApp y en Instagram. En WhatsApp 311-752-0872 y en Instagram Ángeles Ser Coaching, que también la pueden encontrar. Catalina igual actualmente está dando cursos y esa es su página www.angeleser.com, donde también pueden contactarla. Cata, me encanta verte, muchísimas gracias a ti. Igual muchas gracias a todos los que se han levantado tempranito